Bueno, creo que hoy por hoy, con la experiencia que tenemos, todos tenemos interrupciones, lo siento mucho, y vamos a concentrarnos de nuevo. Entonces, el 612 y el 613 es, como les comentábamos antes, esa matriz en Excel que les proponíamos para lograr medir, cuantificar, verificar y hacer las medidas para gestionar los riesgos y oportunidades, las amenazas también. Bien, el punto 6.2 es de objetivos, ¿sí? Entonces, para los objetivos, recuerden, por favor, más allá de lo que pone aquí, ¿sí? Que esto, como les dije antes, lo pueden leer ustedes, pero la idea de esto es volcar nuestra experiencia y explicarlos. Recuerden el concepto de objetivos. Los objetivos tienen que ser SMART, ¿sí? SMART es S de específicos, medibles, logrables, relevantes y con un marco de tiempo. Esto es un objetivo de mejorar con respecto a la calidad. No es un objetivo, ¿sí? Sino que un objetivo tiene que ser concreto, tiene que ser medible. Por eso les comentábamos que tenemos que tener indicadores claves de desempeño. Los objetivos muchas veces, como los objetivos son anuales, pero la revisión de los objetivos son cada 2, 3 o 4 meses, con la frecuencia basada en un análisis de riesgo, dependiendo del objetivo que estamos hablando. Entonces, los objetivos los bajamos a metas. Y estas metas son las que reviso, ¿sí? En reuniones cada 4 meses o cada 3 meses con las partes interesadas, es decir, calidad, producción, mantenimiento, calidad, producción, gerencia, calidad, recursos humanos, etc. Tienen que ser logrables. No puedo tener un objetivo de instalar en todas mis instalaciones equipos de rayos X, porque si mi proceso, por ejemplo, es una carcasa, ¿sí? Es simplemente una res que se vende al por mayor, eso no tiene salida, ¿sí? Tienen que ser importantes y en un marco de tiempo. Si ya decimos y definimos que mis objetivos son anuales, pues mi marco de tiempo va a ser la revisión con respecto al año anterior. Entonces, esto no está en la norma, ¿sí? Sino que es una sugerencia nuestra. Los objetivos se pueden desglosar en metas, como les comenté antes. Entonces, un punto puede ser reclamaciones, ¿sí? Disminuir en un 5% las reclamaciones de clientes con respecto a microbiología, ¿sí? Hallazgos, por ejemplo, de Escherichia coli en superficie, en producto final, con respecto al año pasado, ¿sí? A productos no conformes, a incumplimientos derivados de auditorías, ¿sí? Tanto internas como externas. Esto es, me puedo proponer que en todas mis auditorías de clientes tenga como máximo 10 no conformidades menores. Y resultados microbiológicos, etcétera, etcétera, ¿sí? Como les comenté antes, tienen que ser específicos y tienen que estar enmarcados dentro de un indicador para que yo pueda medir la eficacia. Entonces, aquí hay más elementos de ideas, de objetivos. Esto no está en la norma, ¿sí? Y la frecuencia dependerá, como siempre, de la complejidad de la empresa, los productos y procesos, y variar desde una revisión semanal a una semestral. Bien, algunos ejemplos. Entonces esto lo pueden leer ustedes perfectamente. Recuerden el concepto de right the first time, ¿sí? Bien a la primera vez. Para muchas empresas en líneas muy complejas eso suele ser un objetivo. Si tienen dudas, lo vemos en la cursada. El punto 6.3 es la de planificación de cambios. Y esto es un punto que también lo vamos a volver a ver en el punto 8, es los cambios en el sistema de gestión de inocuidad alimentaria, ¿sí? Incluido cambios en el personal, es decir, todos los cambios correspondientes a la gestión de mi sistema. No es solamente los cambios de lo que venía hablando antes, de las oportunidades, las mejoras, las amenazas, etc. El capítulo 7
que antes era el capítulo donde ya estábamos en el APPCC o en el HACCP, ahora lo han reestructurado de manera diferente. El punto 7.1, recursos, generalidades, y este es más que nada la parte de recursos humanos, ¿sí? De cómo es el personal, cómo es la formación, la capacitación. Entonces, el punto 7.1.3 y el 7.1.4 están casi exactamente igual, nada más que estas notas que ahora están dentro de la norma, antes eran parte de la ayuda de implementación de la norma, la 22.004. Porque realmente lo que pone la norma es simplemente la organización debe proporcionar los recursos para la determinación, establecimiento y mantenimiento de la infraestructura para lograr la conformidad con los requisitos. Es muy vago, no nos dice nada, pero entonces nos aclara. Se refiere a qué? Terrenos, embarcaciones, edificios, servicios asociados, equipos, transporte, tecnología de información y la comunicación. A eso se refiere. Y ambiente de trabajo, de nuevo, lo que nos dice la norma no nos da mucha información, pero entonces con la nota, a través de qué es un ambiente adecuado, ambiente social, ambiente psicológico, ambiente físico, temperatura, calor, humedad, entonces con estos dos elementos, estas notas que como les digo antes estaban fuera, ya tenemos una idea más clara de a qué se refieren el 7.1.3 y el 7.1.4. El 7.1.5 son los elementos del sistema de gestión de los alimentos desarrollados externamente. ¿Esto qué quiere decir? Es la parte de los elementos, ya sea un proceso subcontratado o un producto subcontratado. Esto es, si yo tengo una materia prima que entra a mis instalaciones, por ejemplo pimiento, se lava, se clasifica, pero luego tengo que deshidratarlo en otras instalaciones porque yo no lo tengo y por ejemplo o lo quiero liofilizar pero yo no tengo esa tecnología, se va a otras instalaciones, vuelve ya deshidratado, ya liofilizado y yo sigo con el envase y el etiquetado. Entonces ese es un proceso subcontratado. También puede ser un producto subcontratado, que yo le compro a otra empresa mi mismo producto. Entonces, son los elementos de control que tiene que tener la empresa porque estoy incluyendo bajo mi techo de sistema de gestión y eventualmente de certificación otra empresa que me está trayendo o un producto entero completamente hecho o parte de mi producto, pero yo me tengo que asegurar, porque la certificación está bajo mi paraguas, bajo mi techo, de que fue hecho adecuadamente. Y de eso se tratan estos dos puntos. Con respecto a competencia, es la parte de formación, ¿sí? Entonces, la organización debe determinar la competencia necesaria de las personas, incluyendo los proveedores externos que realizan bajo su control un trabajo que afecte al desempeño de eficacia del sistema de gestión de inocuidad. Muchas empresas tienen personal temporal, ¿sí? Tiene personal fijo, pero por ejemplo para la campaña de Navidad hace un producto excepcional, por ejemplo una planta que siempre hace un tipo de panadería o confitería y para la época de Navidad hace roscón de Reyes. Entonces contrata una cantidad importante de su plantilla, 30 o 40 operarios que hacen un producto diferente y que además están trabajando solo 2 meses al año. Por supuesto, todo ese personal lo tengo que incluir en mi plan de formación, de capacitación anual. Entonces, aquí habla de que las personas, incluido el equipo de inocuidad, son responsables por la operación del plan de control de peligro, sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiados, que el equipo esté formado adecuadamente. Aquí no habla de frecuencias, ¿sí? Es una pregunta que muchas veces nos hacen. ¿Cada cuánto tengo que volver a formar a los operarios? ¿Cada cuánto tengo que volver a formar a mi equipo de APPCC, del plan HACCP? Normalmente lo que dirían las buenas prácticas es anual, ¿sí? Pero eso no está escrito en ninguna norma. Sin embargo, es lo que nos dice la experiencia del cansancio, de la repetición o de las actualizaciones que puede haber tanto en legislativa o del sector, ¿sí? Entonces, por supuesto, tomar las medidas para adquirir la competencia es
hacer el plan de formación, el plan de capacitación anual, y ese plan tiene que estar basado en las necesidades propias de la empresa, pero también en el resultado de todo lo que yo he evaluado de cómo se ha comportado mi personal. Si yo semanalmente bajo a planta y tengo mis inspecciones y califico al personal en función de su comportamiento, en buenas prácticas, en indumentaria, en entender lo que está haciendo, pues el resultado de esa mirada, de esas inspecciones, tiene que estar volcado en mi plan de formación. Si yo veo que hay, por ejemplo, problemas de entender que cada vez que se rompe un guante hay que cambiarlo, entonces incluiré una formación haciendo más hincapié en control de cuerpos extraños para el personal, ¿sí? Y por supuesto, evaluar la eficacia de las acciones tomadas, como les digo, a través de las inspecciones semanales o a través de exámenes al final de la formación. No soy tan partidaria de eso. Y, bueno, conservar la información de manera documentada. Toma de conciencia, bueno, es una parte un poco más... eh, realmente es el awareness que dicen los americanos, es estar alerta a lo que estoy haciendo, es ir más allá de la formación. Es lo que ahora la BRC y lo que se viene en la versión 7 de la IFS hablan de la cultura de inocuidad alimentaria. Seguramente lo escucharon hablar. La FCC 22000 todavía no habla de este concepto de cultura de inocuidad alimentaria, pero es un poco esa la idea, es hacer las cosas bien porque entendemos que estamos haciendo un alimento y no porque me dijeron que lo haga, ¿sí? El 7.4 es el punto de comunicación, ¿sí? Generalidades, qué comunicar, cuándo, a quién, cómo y quién. Y entonces teníamos la comunicación interna y la externa, ¿sí? ¿Qué es la comunicación externa? Es el entendimiento de la empresa con las necesidades de los clientes, con los proveedores de materias primas, con los proveedores de servicios, con los consumidores o el siguiente eslabón de la cadena alimentaria, porque no necesariamente producimos a consumidor final, sino que es nuestro siguiente eslabón, con autoridades legales y reglamentarias, etcétera. Es decir, es tener la información de cuáles son los elementos que pueden impactar en el sistema de gestión de inocuidad alimentaria y dejarlos por escrito. Y por supuesto la comunicación interna. Aquí realmente es muy difícil de tener buena comunicación interna si no hay un buen plan de cultura de inocuidad alimentaria. Es decir, si los operarios no saben a quién dirigirse cuando ven alguna irregularidad, más allá de lo que les enseñaron, si no saben que tienen que ir al mando superior o al supervisor inmediato, es muy difícil de tener un buen sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Pueden leer tranquilamente todo lo que pone aquí, pero la idea de la comunicación interna es transmitirle a los operarios cómo se tienen que sentir cómodos a la hora de poder denunciar, comentar, sugerir elementos de mejora tanto en las instalaciones, en los procesos o para el mismo producto. Y también a niveles intermedios, ¿sí? Un supervisor para con el gerente inmediato. 7.5 es información documentada. Simplemente aquí lo que pone es las generalidades y nos vamos a la gestión de la documentación y a la gestión de los registros. Esto es algo básico de todas las empresas. Tienen que tener un sistema documental que esté controlado, quién hace un documento, cómo se modifica, cuáles son las copias obsoletas, si están en electrónico, cómo se protegen, es decir, que no si se imprimen o no, cómo se protege toda la parte informática, si todo mi sistema documental está informático contra bioterrorismo. Y también el control, voy a ir rápido, ¿sí? El control de los registros, cómo se modifica un registro, quién tiene la autoridad para modificarlo, etc. Bien, y llegamos al capítulo 8.